Si la ley de aborto fue aprobada en la Argentina del año 2020, eso se debió a los errores políticos del movimiento Provida. Hoy, año 2023, ese mismo movimiento Provida tiene la posibilidad histórica de desbancar el aborto. Quédate del otro lado que te voy a contar sobre esto. En el año 2020, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández aprobó, por fin, la ley de aborto en la República Argentina. Solo 3 años más tarde, o sea, el día de hoy, los argentinos disponemos de una posibilidad para desbancar el aborto en la Argentina. Y es que uno de los 3 candidatos presidenciales con posibilidades ciertas de ganar las elecciones en el mes de octubre ha prometido llamar un plebiscito nacional para que se determine si verdaderamente los argentinos apoyamos la ley de aborto o no la apoyamos. Ese candidato, el candidato que tiene una estrategia clara para desbancar el aborto en la Argentina, se llama Javier Milei. Y antes de que cierres prematuramente y precipitadamente este video, te quiero pedir un favor. Si verdaderamente sos pro vida, si verdaderamente defendés la vida humana en todas sus etapas, incluida la etapa de la gestación, te pido que te quedes del otro lado porque quiero ofrecerte una serie de argumentos que creo que te pueden ayudar a pensar bien tu voto de cara a las elecciones de octubre. Para comprender qué ha pasado en la Argentina necesitamos recapitular, no hacia el año 2020, año en el cual se legalizó el aborto, sino vamos a recapitular hacia el año 2018, que fue el año en el que el Juntos por el Cambio, no el kirchnerismo, sino Juntos por el Cambio, pretendió legalizar por primera vez el aborto en la República Argentina. Por entonces, Juntos por el Cambio necesitaba una cortina de humo para tapar la crisis económica que ya existía en el país. Necesitaba que los argentinos estuvieran discutiendo otra cosa y en este caso que nos pusieran a discutir si era legítimo o no matar a los argentinos por nacer. Eso fue lo que discutimos en el año 2018 de la mano de Juntos por el Cambio. Y aquí pasó algo muy interesante y es que pudimos derrotar el aborto. ¿Por qué derrotamos el aborto en el año 2018? Porque se cambió la estrategia cuando el proyecto de ley pasó al Senado. Para poder entender esto tenemos que comprender que en la República Argentina el poder legislativo tiene 2 cámaras, la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Senadores. Para poder aprobar un proyecto de ley se tiene que aprobar en ambas cámaras, no se vale que se apruebe en una y no en otra. En tal caso la ley no sale y eso fue lo que pasó con el proyecto de ley de aborto del año 2018. Primero pasó por diputados, allí se aprobó, pero después en el Senado no se aprobó. La gran pregunta es, ¿qué pasó entre una instancia y otra? ¿Por qué los diputados sí aprobaron y los senadores no aprobaron? Los factores realmente son variados, son distintos, pero hay uno muy importante y es que el movimiento Provida cambió su estrategia discursiva cuando vio que había fracasado en la Cámara de Diputados porque allí sí se había aprobado. ¿Qué había hecho el movimiento Provida hasta entonces? Había argumentado sobre bioética, genética, biología, filosofía, había hablado en distintos idiomas, pero no había hablado en el idioma más importante para los legisladores, esto es el idioma de la política. Cuando vimos que se aprobó en diputados y teníamos que defender ahora la vida de cara al voto de los senadores, apareció un enorme eslogan, un eslogan fantástico que resumió toda la potencia política del movimiento Provida. Ese eslogan fue: con aborto no te voto. Millones de personas tomaron las calles en el país, las manifestaciones fueron multitudinarias y hubo una consigna que sobresalía frente a todas las demás. Esa consigna era: con aborto no te voto. ¿Y saben qué pasa? A los legisladores hay que votarlos para que estén allí y venían elecciones el año próximo, el año 2019 nos esperaba con nuevas elecciones nacionales. De modo que los senadores
dijeron, bueno, oigan, la verdad es que son muchos más los pro vida que los pañuelitos verdes, por lo tanto yo no voy a exponer mi futuro político a aprobar esta ley cuando estoy viendo que la opinión pública, no la opinión publicada de los medios de comunicación, sino la opinión de las calles, de las masas del pueblo argentino, estaba diciendo no al aborto, sí a la vida. Entonces, en el Senado se revierte la suerte del movimiento pro vida y la ley de aborto no se aprueba. ¿Por qué se aprueba entonces en el año 2020? Esa sería la gran pregunta para entender qué ocurrió. Bueno, varias cosas cambiaron en el año 2020. Otra vez, no es un único factor, son varios factores. Por ejemplo, estábamos en medio de una pandemia. Hacer movilizaciones tan gigantescas era ciertamente difícil, a veces porque no se nos permitía, a veces porque se nos permitía, pero la gente tenía mucho miedo a contagiarse y prefería no ir a las movilizaciones. Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. Por otra parte, porque la estrategia de los pañuelos verdes cambió. Ahora la estrategia era no debatir. Recuerden, año 2020 no se debatió prácticamente la ley de aborto y era peor que la del año 2018. Y se hizo una pantomima, una ficción, ¿sí? Una ficción de debate, pero la realidad es que solamente lo debatían entre los que accedían a la televisión, los periodistas del sistema, y no mucho más que eso durante algunos contados días, y finalmente la ley se aprobó. Pero hay un factor que es determinante, que es crucial, y es que cambió el gobierno. Ahí estaba el punto. Cambió el gobierno porque en el año 2019 los argentinos que habían dicho con aborto no te voto, finalmente se durmieron en los laureles y terminaron votando a políticos abortistas. De hecho, de los candidatos presidenciales había un único candidato que era pañuelo celeste y recibió apenas 1,5% de los votos. Me estoy refiriendo a Gómez Centurión. El pueblo pro vida no votó con este criterio. Es decir, se puede poner la excusa que sea, pero la realidad es la realidad. El pueblo pro vida no cumplió su amenaza. La amenaza era con aborto no te voto y el pueblo pro vida salió a votar a un abortista como Alberto Fernández o a los abortistas de Juntos por el Cambio. Entonces, la clase política, la casta política se dio cuenta que esa amenaza no se iba a cumplir y se sintieron empoderados para poder pasar finalmente la ley del aborto sabiendo que no iban a pagar ningún costo electoral. Ahí está el punto decisivo. ¿Por qué se aprobó el aborto en el año 2020? Porque el pueblo pro vida dejó atrás su conciencia política. ¿Qué hacía Javier Milei por entonces? Es una pregunta válida porque podríamos pensar, bueno, ahora Milei dice que es pro vida porque quiere fagocitar el voto pro vida, porque quiere aprovecharse de esa circunstancia. No. Javier Milei por entonces no era político, no era candidato a nada, de hecho no tenía ninguna intención de serlo. Y sin embargo defendía públicamente la vida humana desde la concepción. Se enfrentó en numerosos programas de la televisión contra distintos tipos de personajes y defendió la vida con uñas y dientes. Hay, por ejemplo, una brutal pelea que tuvo con Carmen Barbieri, donde incluso se opuso al aborto por las famosas causales. Es decir, su defensa de la vida es una defensa radical de la vida, que no admite incluso las causales, ¿bien? Y esto desde el año 2018. En el año 2020 nuevamente estuvo defendiendo la vida en los principales programas de la televisión. Fue además a los actos pro vida, es decir, yo estuve en actos pro vida donde llegaba Javier Milei y era uno más. No era ni el orador, ni era el protagonista, era uno más que estaba allí marchando para defender la vida de los inocentes. Incluso después de aprobada la ley, siguió defendiendo la vida antes de ser político. Miren, por ejemplo, esta publicación. Dice lo siguiente, es de la cuenta oficial de Javier Milei, después de que se hubiera aprobado la ley de aborto, y dice lo siguiente.
Aquí la obra de arte que las aborteras asesinas de pañuelo verde han decidido hacer censurar. Efectivamente, esa obra de arte que ustedes ven de un niño siendo gestado en el vientre materno fue censurado por las tolerantes, las diversas de pañuelos verdes. Y Javier Milei se enfrentaba a todo eso, insisto, desde el año 2018 en adelante. Y hoy como candidato sigue defendiendo la vida aun cuando políticamente no le resulta conveniente hacerlo. Quiero aclarar esto porque incluso salió a la luz en una entrevista que le hizo Fantino recientemente. Fantino le dice algo así como: yo te recomiendo, Javi, como amigo tuyo que soy, que no te metas en esta cuestión del plebiscito del aborto. Esto es un derecho adquirido, no te metas ahí porque políticamente no te conviene. Y Milei le dice, es que yo soy pañuelo celeste. Yo defiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Lo que te digo, Javi, es percepción mía, personal. Tenemos buena relación y te aprecio y te quiero. Yo te diría, te aconsejo, es un derecho ya ganado, Javi. Ni a plebiscito eso. Pero Javi, sí, no, ni a pero plebiscito, Javi. ¿Cómo puede ser que Es sea un derecho ganado poder matar a otro ser humano? No, bueno, pero eso es una, ¿Cómo? eso es una mirada. El otro lado también te diría que es hay dos miradas ahí. Cuando te metes en una cuestión así, yo no soy ni pañuelo verde ni pañuelo celeste. Yo soy pañuelo celeste. ¿Vos sos pañuelo celeste? Sí. Y bueno, soy militante declarado del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, la baso en una cuestión biológica y en una cuestión matemática. ¿Sí? El otro lado no pueden contestar ninguna de estas preguntas. ¿Querés ver un debate entre liberales al respecto? Mirá el debate entre Gloria Álvarez, pañuelo verde, y Agustín Laje, pañuelo celeste. Y ocurre que sin derecho a vivir, el derecho a la libertad y a la propiedad cae en abstracto. Y eso lo sabe muy bien Milei. Entonces, si va a defender el derecho a la vida, pues no puede permitir que una ley como la del aborto haya pasado en la República Argentina el año 2020 con todo el patrocinio de los poderes globalistas y de las industrias aborteras con YPF a la cabeza, que desembolsaron millones de dólares para condicionar el voto, el periodismo, la militancia, para financiar todo el aparato que llevó a la legalización del aborto ese año. Esto es muy interesante porque, insisto, habla de una coherencia. Uno podría pensar esto es oportunismo político. No, esto es coherente antes de ser político y continúa haciéndolo hoy cuando políticamente tiene razón Fantino. A él no le conviene meterse hoy en este tema. A Milei lo que le conviene en este momento es hablar de economía y de seguridad. Punto final. Cualquier asesor político le diría eso a cualquier candidato. No te salgas de la economía, no te salgas de la seguridad, que es lo que la gente va a votar en octubre. Ahora, esto es muy triste para alguien pro vida, que no se lo cuente como una variable importante en una lucha electoral. ¿Y saben por qué no nos cuentan como una variable importante en la lucha electoral? Porque hemos demostrado que muchos pro vida están dispuestos a votar a abortistas. Que no es cierto que vayan a ejecutar esa amenaza de con aborto no te voto, porque al final están dispuestos a votar por abortistas. Mucho pañuelito celeste, mucha manifestación, pero al final cuando hay que decidir en las urnas, van y agarran a los pañuelitos verdes y los ponen a esos dentro de las urnas. Por otra parte, la compañera de fórmula de Javier Milei es Victoria Villarruel. Es la candidata más provida de la Argentina. A ver, por ejemplo, acá tenemos publicaciones suyas del año 2020, cuando estábamos enfrentando la legalización del aborto por parte ya no de Juntos por el Cambio únicamente, sino del gobierno kirchnerista. Tenemos, por ejemplo, en su Twitter diciendo: no importa qué pienses sobre el comienzo de la vida humana, no importa si crees que es tu cuerpo, lo que importa es que todos tenemos derecho a nacer, y ese derecho los senadores de Argentina deben seguir garantizándolo, porque el aborto quita ese derecho a un inocente. Salven las dos vidas. O por ejemplo, aquí hay otro, también del año 2020. El aborto no solo impide nacer a una vida inocente,
no solo lastima a una mujer, sino que también lastima a un hombre. Esta no es una discusión de mujeres, esta es una discusión donde todos importamos. Yo quiero sumar a los hombres, sin ellos no hay vida, con ellos hay familia. O sea, es una visión totalmente pro vida, totalmente pro familia y contra el discurso del feminismo hegemónico. Aquí hay otro, ya del 2021, ya legalizado el aborto en el país, dice: hoy se conmemora en el mundo el Día de los Santos Inocentes, en recuerdo y en nombre de los niños por nacer que en Argentina han sido condenados por la ley del aborto. Vaya mi repudio a quienes sembraron muerte y mi apoyo irrestricto a la vida y la familia. Bueno, ella es la candidata a la vicepresidencia de la fórmula de Javier Milei. Entonces, la gran pregunta aquí es para el pueblo pro vida si verdaderamente va a votar con ese criterio o está dispuesto a seguir votando a los pañuelitos verdes. Esos pañuelitos que enfrentábamos en las calles y que movilizábamos al pueblo argentino para defender la vida, hoy lo podemos hacer desde las urnas. ¿Y cuáles son las alternativas a la fórmula de Milei Villarruel? Bueno, la alternativa, por ejemplo, es Sergio Massa. Ahora, Sergio Massa es parte del gobierno que legalizó el aborto, es parte del mismo gobierno que legalizó el aborto. Más aún, él era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento. Él fue el que hizo todo el trabajo de juntar el voto abortista dentro del Congreso, dentro de la Cámara de los Diputados. Acá tenemos, por ejemplo, una nota de Infobae que nos habla en su título incluso de la emoción de Massa después de legalizarse el aborto. Fíjense, ese es el titular de Infobae, la emoción de los funcionarios del gobierno y de Sergio Massa con su hija tras la aprobación de la legalización del aborto. Y en esta nota, un poco más abajo, le dan voz a una líder del movimiento abortista que le agradece públicamente a Massa por haber hecho todo el trabajo político. Muy bien, ahí está, una de tus opciones como pro vida entonces es el del miembro del gobierno, el del miembro más importante del gobierno actual que legalizó el aborto. Y digo el más importante porque fue el que juntó los votos en diputados. Bien, ¿querés votar a Massa? Bueno, ahí tenés la papeleta, la vas a tener en octubre para votar al jefe político de los pañuelos verdes, que fue Sergio Massa. Por otra parte, ¿a quién más tenés? Bueno, tenés a Patricia Bullrich. Ahora, Patricia Bullrich, a su vez, fue una de las políticas más importantes del gobierno que intentó legalizar el aborto en el año 2018. Más aún, Patricia Bullrich viene con el tema del aborto desde la década del 90. Viene constantemente tratando de meterlo y finalmente lo pudieron meter en el año 2018. Incluso acá tenemos a la prensa del año 2018 diciéndonos: Patricia Bullrich se pronunció a favor de la legalización del aborto. Ella también tomó partido. Ella se puso totalmente a favor. ¿Y ahora qué dice Patricia Bullrich? Bueno, ahora dice lo siguiente: no voy a cometer el error de discutir el aborto en medio de la crisis. Patricia Bullrich se diferenció de Milei y advirtió que un plebiscito podría dividir al país al medio. Y yo pregunto, ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Por qué en el año 2018 sí se podía dividir al país al medio y sí se podía en el marco de una crisis tenernos discutiendo si era bueno o no matar a los argentinos por nacer, pero ahora no se puede cuando ella es la candidata a la presidencia que está pidiéndole votos al pueblo argentino? ¿Por qué antes no y ahora sí? Es evidente que ahora no y antes sí, porque antes no estaba legalizado y ahora sí está legalizado, y Patricia Bullrich está a favor de la legalización del aborto, por lo tanto no va a tener ninguna voluntad de ir en contra de sus propios intereses, y sus intereses en este tema pasa por tener aborto legalizado, porque ella ha trabajado durante muchos años a favor de esa causa. Bien, ahora quiero hablar un poquito, ¿sí?, ya para ir cerrando esto, de datos. Miren, el aborto ha aumentado la cantidad, la frecuencia después de su legalización, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cada año que pasa se incrementa el número de abortos practicados en el país en comparación con el año anterior, en comparación con el año inmediatamente anterior. Esto es muy grave porque nos habían prometido que cuando el aborto se legalizaba ya empezaba la curva a caer, y entonces cada año se iban a registrar menos abortos que el año inmediatamente anterior. Esto muchos lo dijimos, yo lo dije en un video mío sobre los mitos del aborto, que era una total y completa mentira, pero aquí están los números finalmente después de la legalización. Por ejemplo, tenemos aquí incluso hasta notas de la prensa que han recogido los números de los informes oficiales.
Un balance de 2 años de aborto legal en Argentina. ¿Qué se logró y qué falta por conquistar? Dice, según el último reporte anual del Proyecto Mirar, los abortos realizados en el sector público pasaron de 73.487 a 96.664 entre el primero y el segundo año de implementación de la ley del aborto. O sea, entre un año y otro año pasaste de 73.000 a 96.000 abortos. Bien, esto otra vez lo que significa es que después de legalizado el aborto, cada año se van realizando más y más abortos. Incluso se van expandiendo los centros de salud que hacen abortos. Un reporte gubernamental del año 2022 ha dicho lo siguiente: hoy son 1.437 los centros de salud que garantizan la ILE y la IVE, ¿sí? O sea, el aborto, en todo el país, cuando en 2020 eran 903. O sea, el año 2020, año de la legalización del aborto, en la Argentina eran 903, pero en el año 2022 ya son 1.437, o sea, alrededor de un 50% más en solo 2 años. Bien, entonces esto es una guerra contra el tiempo, porque si cada año se mata más argentinos por nacer y además cada año incrementa más ese número en comparación con el año anterior, esto significa que cuanto antes se frene esta política genocida, sí, política genocida invisible, pero genocida al fin y al cabo, cuanto antes podamos frenarla, pues mejor para los inocentes, mejor para los inocentes. Y la realidad es que la opinión del pueblo es bastante clara y ha surgido en encuestas muy serias, en encuestas de agencias muy serias, muy reconocidas, y la mayoría del pueblo argentino no está a favor del aborto. No lo estuvo en el año 2018 y las últimas encuestas muestran que tampoco lo está en el año 2023. Miren, por ejemplo, esta de Ipsos del año 2018. A favor del aborto 40%, en contra del aborto 49%. Ahora demos un salto a mayo del año 2023. Miren esta encuesta de la UBA, ¿bien? Una encuesta muy seria de la UBA. Le pregunta a la gente, ¿usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con la ley de aborto? El 40% está muy o bastante de acuerdo, pero el 59% está poco o nada de acuerdo. O sea, casi el 60% de los encuestados por la UBA ha dicho que está o poco o nada de acuerdo con la ley de aborto, cuando en el año 2018 ese número era del 49, hoy es del 59, o sea, cada vez son más los argentinos que están en contra de la ley del aborto, si nos orientamos por lo menos por estas encuestas. Ahora bien, fíjense qué interesante que dentro de los que están poco o nada de acuerdo, de los votantes de Juntos por el Cambio, el 71% de ellos está poco o nada de acuerdo. Súper interesante, o sea, 7 de cada 10 votantes de Juntos por el Cambio está poco o nada de acuerdo. Y yo quiero preguntarles a ese 71%, entonces, ¿por qué estás votando a gente que es responsable del aborto en el país? Si estás poco o nada de acuerdo con esa ley, ¿por qué estás votando a aquellos que trajeron esa ley en el año 2018 y muchos de ellos la votaron también en el año 2020? ¿Por qué? Es decir, tenés 3 opciones, 2 son abortistas, Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, y tenés La Libertad Avanza, que es pro vida. Entonces aquí finalmente de lo que se trata es de construir un voto de manera racional con arreglo a los valores de cada uno. Si vos defendés verdaderamente la vida, si no es un discursito para quedar bien y para integrar algún tipo de grupo, si verdaderamente defendés la vida humana desde la concepción y estás en contra de que se asesinen a los seres humanos en gestación, tenés hoy la posibilidad de votar a un candidato que te ha prometido hacer todo lo posible para desbancar esa ley criminal de la República Argentina. Te pido por lo menos que lo pienses y que en octubre lo tengas en cuenta. Millones de inocentes te lo van a agradecer. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse.
Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.